Son las 11 de la mañana, 47 minutos. Como les hablaba, una de las preocupaciones que debemos tener todas las generaciones es lo que pasa con la deforestación, porque eso tiene una afectación directa sobre el cambio climático. Hace un año, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, anunció las cifras del IDEAM sobre deforestación en el año 2022, en las que se demostraba una reducción del 29% frente al 2021. En ese momento esa fue una gran noticia, pues por supuesto, porque reducir la deforestación es una buena noticia en cualquier momento. Hoy hay cuestionamientos sobre si esas cifras son reales o no y si se habrían ocultado decenas de miles de hectáreas de deforestación. De hecho, recordemos, porque en su momento nosotros entrevistamos el 12 de julio del año pasado a la ministra Susana Muhammad sobre ese informe, que fue un informe supremamente positivo, 29% de reducción de la deforestación frente al año anterior debido a las políticas del gobierno actual. Era una gran noticia y se lo preguntábamos en ese momento a la actual ministra. Lo que pasa es que cuando recibimos en agosto, hicimos el corte de cuentas, la cifra que recibimos iba 10%, 11% por encima del 2021. O sea, nosotros recibimos una cifra que iba a ser mayor que la del año 2021. Y realmente el 65% de toda la deforestación del año 2022 se dio en el primer semestre. Hay 2 trimestres claves que aumentan para arriba o por abajo la cifra, que es el primer trimestre y el último trimestre del año, porque es cuando hay temporada seca y es donde las operaciones de deforestación se realizan. Entonces, para nosotros fue una meta inmediata contener el tercer trimestre, que es donde realmente se hace la deforestación grande, sobre todo por haber recibido un primer trimestre que ya tenía una deforestación por encima del 10% frente al año 2022. Entonces creo que la verdad sí fue un cambio de política, un giro de política que generó un efecto de contención y que se vio reflejado sobre todo en el último trimestre y que logró cambiar la cifra, esto específicamente hacia la Amazonía, pero creo que también hacia el resto del país. Esto que fue un informe muy positivo, ¿por qué hoy está en cuestionamiento, Diana? ¿Quién está cuestionando las cifras y quién está diciendo que tal vez no es tan cierta esa reducción de la deforestación que estábamos celebrando el año pasado? Pues Camila, hay un biólogo que es experto en cartografía y conservación que lleva un año diciéndole al Ministerio y al IDEAM que esas cifras no son tan reales. Él estaba denunciando este tema y lo llevó hasta la Procuraduría General, y la única forma que pudo de obtener como las pruebas que demostraran que definitivamente las cifras no eran del todo reales, fue con un derecho de petición enviado por la Procuraduría para que se hicieran públicas las capas, o sea, como las gráficas de donde se toman las cifras para deforestación, y eso lo logró un año después de sus denuncias gracias a ese derecho de petición. Y hoy lo tenemos en la línea, Camila, para que nos explique, porque es un tema muy técnico, pero para tratar de entender cómo es que se falsifican unas cifras de deforestación en Colombia. Señor Juan Carlos Sandino, mil gracias por estar en Blue Radio. Muchas gracias a ustedes. Señor Sandino, sabemos que es un tema complejo, pero usted podría explicarle a nuestros oyentes cómo es que usted se dio cuenta que posiblemente esas cifras que presentó el gobierno nacional no son tan reales en términos de deforestación en el país. Bueno, la primera señal es que hay mediciones independientes, es decir, que aparte del IDEAM hay organizaciones, grupos de investigación que miden también la deforestación, y de acuerdo con esas mediciones independientes no se había presentado esa reducción del 29%. De hecho, la reducción fue realmente insignificante entre el 2021 y el 2022. Doctor Sandino, viendo los datos, ¿podemos estar hablando de discrepancias metodológicas, por ejemplo, o realmente puede haber algo más cuando la brecha es tan grande entre una medición privada o independiente y una oficial? ¿Usted se lo achaca a cosas metodológicas o puede haber cosas de pronto un poco más graves? Cuando las diferencias no son tan grandes, son atribuibles a diferencias metodológicas, porque la clasificación de coberturas no es un ejercicio perfecto. Está sometido a muchas variables que generan que no sean 100% precisas esas clasificaciones. Lo que sucede con los datos del IDEAM y de las mediciones independientes, hoy nos vamos a centrar en una que se suele denominar Hansen, con H. Esas mediciones independientes tienen una precisión muy alta, por encima del 90%. Es decir, que tienen un margen muy pequeño de error, que
puede generar diferencias precisamente. Al no ser las dos perfectas, se generan diferencias entre las dos mediciones, pero no de estos órdenes de magnitud. Estamos hablando de una diferencia de un orden de magnitud entre las cifras oficiales de IDEAM y mediciones independientes. Es decir, mientras que, por ejemplo, el IDEAM afirma que para la Amazonía colombiana en 2022 hubo una reducción de casi el 25% en la deforestación, las mediciones independientes, que incluyen en este caso otros grupos de investigación que se concentran en la Amazonía, hablan de una reducción del 2%. Entonces, esos márgenes de diferencia no son atribuibles a diferencias metodológicas. Claro, señor Sandino, en ese sentido le pediría que nos explicara un poco lo de la forma Hansen o el método Hansen, y le digo por qué, porque pues uno pensaría que esas mediciones son aéreas, o cuál es el método, porque uno diría donde hay digamos, actores armados muy fuertes o muy propagados por unas áreas, uno diría es más difícil medir ahí o no se puede entrar. ¿Cómo se hacen estas mediciones de manera que en estos sitios armados pues se pueda hacer bien esta medición y sacar estas cifras y estos datos? Esto se hace a partir de análisis de imágenes satelitales, es decir, que no es necesario estar en campo. El campo es necesario para hacer verificaciones, pero aquí se parte de fotos que toman satélites, fotos que están compuestas por distintas bandas de color o infrarrojas que contienen información sobre la vegetación. Es decir, que a partir de combinaciones de estas bandas se puede establecer, a partir de los colores que dan estas bandas, si hay presencia de vegetación o no. Es decir, que las distintas metodologías varían en la forma en que analizan esas imágenes, pero por lo general parten de las mismas imágenes. Por ejemplo, Hansen e IDEAM parten de imágenes Landsat y las complementan con otras imágenes de mediana y alta resolución. ¿Qué les ha dicho a ustedes el Ministerio del Medio Ambiente frente a estas observaciones? Porque obviamente es muy delicado lo que usted está denunciando, y que entiendo ya lo ha denunciado ante la Procuraduría también, sobre que le habrían metido la mano a las cifras y al monitoreo de la deforestación en Colombia. Aún no he recibido ninguna respuesta oficial del Ministerio. Diana, ¿nosotros nos ha respondido algo el Ministerio de Medio Ambiente cuando preguntamos sobre este tema? Pues el Ministerio del Medio Ambiente nos dice que ellos están revisando la información técnicamente para dar una respuesta más acertada, pero no nos respondieron hoy, sino que están investigando el tema y las cifras técnicamente. Y yo le quiero preguntar, señor Sandino, porque la preocupación de la gente es, bueno, ¿y qué? Que digan que quítale un árbol más, un árbol menos, o que se vaya un árbol más, un árbol menos. En un país donde estamos a puertas en 5 meses de que se realice uno de los eventos más grandes a nivel mundial, como es el de la COP, en términos ambientales, ¿realmente qué afectación tiene si esto de las cifras de deforestación sí se falló y sí se pudieron haber falsificado o dado información no cierta sobre la deforestación en Colombia? ¿Qué consecuencias tiene a nivel internacional? A nivel internacional hay compromisos con principalmente el gobierno noruego, pero también el gobierno del Reino Unido, el gobierno de Alemania, que han sido grandes donantes no solo para contener la deforestación en la Amazonía, sino para que esta deforestación sea medida con precisión. Es decir, que el gobierno de Noruega, que ha sido un financiador directo del sistema de monitoreo de bosques y carbono del IDEAM, que ha sido un financiador directo del programa Visión Amazonía, que también respalda estas cifras, pues sencillamente ha visto cómo se han malgastado sus recursos, porque con sus recursos se están produciendo cifras que no son ciertas y que llevan a medidas contra la deforestación pues, que no se basan en información confiable. Lo que hemos visto es que este gobierno está instrumentalizando estas cifras de deforestación para una narrativa política. Todas las afirmaciones que hace la ministra sobre cómo se está manejando el tema de la deforestación, quiénes son los responsables, se basan en cifras falsas.
Igualmente, las autoridades ambientales, las organizaciones que trabajan para contener la deforestación, para prevenirla, para involucrar a las comunidades que están en estas zonas, pues van a tener datos que no son reales, porque aquí no solamente estamos hablando de números, estamos hablando de mapas. Estas capas, que son mapas, pues si no reflejan la realidad, pues no vamos a saber cuál es la realidad de la deforestación en los territorios donde está sucediendo. Lo que nosotros vemos en las imágenes es que hay zonas que detecta la metodología de Hansen y que no detecta IDEAM. Y estas zonas solamente en la Amazonía colombiana, para los 4 departamentos con mayor deforestación, Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare, involucran 50.000 hectáreas de deforestación en 2022 que no fueron detectadas por IDEAM. Entonces, estamos hablando de una pérdida enorme de bosque amazónico que no se reporta. Y al no reportarse, si nadie se fijara en eso, entonces no podríamos tomar las medidas adecuadas para prevenirla, para combatirla. Pues es muy delicado, don Juan Carlos Andino, esto que usted dice y que se hayan ocultado las cifras o si se han manipulado los mecanismos de medición. ¿Usted cree que aquí hubo una intencionalidad de maquillar las cifras de deforestación o simplemente fue un error? Como les decía, es muy difícil atribuir a errores técnicos o a diferencias metodológicas estas diferencias entre las cifras oficiales y las mediciones independientes, porque son de un grado de magnitud. Estamos hablando de 10 veces menos deforestación reportada por IDEAM. No estamos hablando de diferencias pequeñas, estamos hablando de diferencias inmensas. Y como les decía, estas tendencias que hablan de que según IDEAM aumentó o disminuyó en determinado año, pues soportan narrativas políticas, porque soportan las causas que se pueden dar para que haya aumentado o disminuido. Entonces, la ministra en estos últimos días ha basado narrativas políticas para el tema de la deforestación en estas cifras. Y pues, si esas cifras son falsas, entonces pues obviamente el discurso que soportan ellas pues tampoco tiene sentido. Pues a usted, señor Juan Carlos Andino, biólogo experto en cartografía y conservación, mil gracias por habernos atendido y pues a ver qué respuesta hay del Ministerio del Medio Ambiente sobre esta denuncia tan delicada que hace usted sobre las cifras de deforestación. Un feliz resto de día. Bueno, muchas gracias a ustedes.